corazón débil nuestro y nos bendiga con su palabra. Padre, vamos ahora a tener un momento importante, Señor, en el que este libro sagrado para nosotros nos va a ser abierto y explicado. Y digo nos será, porque aunque yo, Señor, la expondré, es tu Espíritu Santo el que en todos, en el predicador y en los sentados, es tu Espíritu Santo el que nos hablará. Gracias, Dios, porque ahorita no vamos a escuchar una conferencia. Gracias porque ahorita no vamos a escuchar un mero discurso. Ahorita vamos a tener un ejercicio espiritual y confiamos que tu Espíritu Santo está ahí. Escuchamos discursos, Dios, todo el tiempo, pero ahorita vamos a escuchar un discurso que viene de ti, acompañado por tu Espíritu Santo, Cristo haciéndose presente en su palabra. Señor, viene algo bueno, Dios. Bendícenos, por favor. Sabemos que lo harás, creemos que lo harás. Ni siquiera te lo tenemos que pedir, tú lo harás, Señor. Es tu palabra, es viva y eficaz, no vuelve vacía. Más bien te pedimos que ayudes a nuestros corazones distraídos y tontos, que delante de tan grande majestad se distrae, se eleva. No, Señor, ayúdanos por favor a estar concentrados, a estar atentos, a cuando algo se diga que no nos guste, recordar que eres santo y que nosotros somos pecadores y que si no nos está gustando es porque tú, el santo, estás confrontando nuestro pecado. Ayúdanos, Dios, háblanos por favor y ríndenos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abramos la palabra en primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribió una carta a un pastor de una iglesia llamado Timoteo. Le escribió realmente 2 cartas. Hoy, hermanos, vamos a estar empezando la serie expositiva de la carta a Timoteo, la cual, repito, es una carta que el apóstol Pablo le escribe puntualmente a un hombre, puntualmente a Timoteo, quien era un pastor. Vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, como les digo, vamos a empezar esta serie y en el sermón de hoy me propongo simplemente dar una introducción a esta epístola. Una introducción básicamente del libro y de la vida de Timoteo. Hoy vamos a introducirnos en el libro de Timoteo, en la carta a Timoteo y en la vida de Timoteo. Tengo la muletilla de los. Y lo vamos a hacer sencillamente respondiendo unas preguntas. En primer lugar, hermanos, vamos a responder ¿quién escribió la carta? ¿Quién escribió la carta? Empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios. Y ustedes dirán, pues hermano Jeffrey, ya acabó el primer punto. ¿Quién la escribió? Pablo. Sencillo. Hermanos, pero quisiera expandirme un poco en una defensa de que Pablo fue el autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Y nuevamente ustedes dicen, pues hermano Jeffrey, pero ahí dice que fue Pablo. Hermanos, es que lastimosamente dentro del pueblo
incluso algunos haciéndose llamar cristianos, con el título de teólogo, han argumentado ampliamente que Pablo, el apóstol, no es el autor de esta carta. Y yo quisiera, para nutrirnos como iglesia, defender que Pablo sí es el autor de esta epístola. Y hermanos, lo voy a hacer con un argumento contundentísimo, un argumento frentero, destructor de cualquier otro argumento que quiera desmentir que Pablo fue el autor. ¿Cuál es mi argumento? Que la Biblia dice que fue Pablo el apóstol de Jesucristo. Se dirá, Jeffrey, pero está esperando un argumento. Hermanos, ese es el argumentazo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que estoy haciendo es algo que apologéticamente, en la defensa de la fe, se llama presuposicionalismo. Y esa palabra tan larga y tan difícil, tan rara. Hermanos, el presuposicionalismo, cuando uno está debatiendo, cuando uno está defendiendo su fe, es una postura que dice, yo tengo mis presuposiciones, yo no me voy a parar, yo me paro sobre esto y desde aquí defiendo. Cuando nosotros nos encontramos con un ateo, el ateo tiene una presuposición, Dios no existe y sobre eso construye. Nosotros nos paramos sobre Dios existe y sobre eso construyo. No me interesa tanto demostrar por la razón, demostrar por la evidencia científica, demostrar por la arqueología, no, Dios existe. Esa es la verdad. El problema está en ti. Yo no tengo que demostrarte la existencia de Dios, Dios existe, esa es mi presuposición. Mi presuposición entonces para demostrar que Pablo fue el autor de esta epístola es que aquí dice que fue Pablo el apóstol de Jesucristo. Y para mí, ¿cuál es la presuposición que hay? Que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible, que la Biblia es la palabra de Dios y este libro ningún hombre lo va a adulterar. Por tanto, como para mí este libro es verdad, lo que este libro dice es verdad, aquí dice que es el apóstol Pablo, yo no le tengo que buscar una quinta pata al gato. No, pero es que mira, pero es que aquello, aquí dice que es Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermanos, yo con eso, ¿por qué me quise expandir un poquito en eso? Porque hermanos, no solamente en términos de defensa de autoría bíblica, sino en todos, en el ateísmo, en la moralidad, van a encontrarse gente que se los quiere negar y el error que uno a veces comete es meterse en la discusión de ellos. Empezar a probar y empezar a demostrar y ciencia y uno se siente intimidado. Claro, llega un PhD, un doctor en teología, diciendo con todo un libro completo que Pablo no es el autor a Timoteo y uno, no, pues yo meramente me he leído Primera de Timoteo y le empieza a presentar los argumentos a uno y uno como que se asusta. No, mi hermanos, es la palabra del Señor en la que nosotros estamos. No me sé todo ese griego, no me sé toda esa historia, no me sé todos esos argumentos. Para mí la palabra del Señor es verdad y aquí clara y sencillamente me dice que Pablo el apóstol fue el autor. Se acabó la discusión y ya no tenemos que prestarle más atención a los demás. Pero aunque con eso lo concluyo, me gustaría de todas formas explicarle un poquito, hermanos, algunos de los argumentos que presentan para negar que Pablo es el autor, no sin antes introducirlos en por qué, hermanos, por qué esta gente se preocupa por quitar a Pablo como el autor. Ellos dicen que no fue Pablo, que fue otra persona y que esa persona firmó la carta o puso a Pablo como el autor. Eso se llama un pseudoepígrafo. O sea, pseudo como de secundario, como de falso, epígrafo firmado. Entonces, dan la autoridad, pero la firman como si fuera Pablo para respaldarla, pero realmente no es Pablo, es otra persona. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿por qué, hermanos? O sea, esto no puede ser como que, bueno, fue otra persona, no fue Pablo, pero lo que dice es palabra de Dios, qué bonito, vamos adelante, no nos preocupemos, no se importa. Hermanos, porque nosotros, la iglesia del Señor, estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Eso quiere decir que la palabra de Dios es solamente la que haya sido escrita por los apóstoles del Señor Jesucristo o por algún otro amparado por un apóstol. Ejemplos del Nuevo Testamento que cumplen ese segundo aspecto. Marcos. Marcos no es apóstol, por si el caso. Marcos
era un discípulo del apóstol Pedro. Y Marcos lo tenemos como palabra de Dios porque está amparado por el apóstol. ¿Y el otro evangelio que no es apóstol? Lucas. Lucas no es apóstol, pero lo tenemos como palabra de Dios, ese libro, y Hechos, porque está amparado por Pablo, quien es apóstol. Entonces a estos hermanos les interesa decir que no fue un apóstol el autor, porque así le quitan la autoridad a las escrituras, hermanos. Lo que ellos le quieren hacer es quitarle la la autoridad divina a la Biblia. Entonces la conclusión, si el debate lo ganan ellos, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestras Biblias es arrancar Primera de Timoteo, y no es palabra de Dios. Es un libro como Macabeos, es un libro como Judith, es un libro como Tobías, pero no es palabra de Dios. Por eso es que se gastan. Porque son instrumentos de Satanás, hermanos. No son teólogos, no son cristianos, son hijos del diablo. Me da enojo cuando uno lee los debates y dicen, el erudito. Y lo citan. ¿Cuál erudito? El hereje. Eso es un hereje, eso no es un erudito. Sí, sabe mucho, tiene doctrina, tiene estudio, tiene títulos. Es un hereje. ¿Por qué? Porque está atacando la palabra del Señor. Y hermanos, ahorita yo les decía que le presentan grandes argumentos y ustedes tal vez se imaginaron como, no, yo no pudiera contra ellos. Hermanos, les voy a leer por lo menos 3 argumentos que presentan para negar la autoría de Pablo, y yo creo que ustedes hasta se van a reír. Ustedes dicen, ¿en serio son un PhD? ¿En serio son un erudito? Primer argumento que ellos presentan, hermanos. Dicen que el contenido de la primera epístola a Timoteo no tiene la misma doctrina que Pablo escribe en las otras cartas. Ese es un argumento. No, pero es que en Timoteo no aparecen doctrinas como la justificación, así doctrinas pesadas como Pablo lo hace en Colosenses, por ejemplo. Pues hermanos, ¿quién es Timoteo? Timoteo fue el discípulo de Pablo, estuvo con Pablo años, fue al seminario teológico de Pablo durante por lo menos 6 años, día y noche con Pablo. Pues ¿para qué Pablo le va a dar tanta doctrina? El problema de Timoteo es un problema eclesiástico. Lo que está es un tema de ánimo, pues le escribe como alguien que ya se sabe toda la doctrina. ¿Para qué me riego, Timoteo, explicándote justificación, reconciliación, si ya tú lo tienes claro? Es obvio que por eso no aparece tanta doctrina en esta epístola. Otro argumento que presentan, dicen, no, es que en Timoteo no hay correspondencia con el relato de Hechos. Si recuerdan, hermanos, siempre que hemos expuesto Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios, uno se apoya en Hechos, porque Hechos nos cuenta cómo se fundaron esas iglesias, hay correspondencia. Entonces ellos dicen, como en Timoteo y Hechos no hay correspondencia, entonces Timoteo es falso, está diciendo mentiras. En serio, ese es el argumento. Timoteo es escrito después que lo que se narra en Hechos. Hechos acaba ¿con qué? Con el encarcelamiento de Pablo. En primera los Timoteos es evidente que Pablo ya salió de la cárcel porque va a verse con Timoteo. Le dice que lo dejó en Éfeso y se fue a Macedonia. Ya salió de la cárcel. Pues es obvio que no hay correspondencia. ¿Ve? Hermanos, libros para decir eso. Y yo no es porque soy un erudito. Es porque profesando ser sabios se hicieron necios. Y el otro argumento que presentan es Timoteo no puede ser escrito por Pablo, es parecido al primero, porque no aparecen los mismos términos. El primero era la misma doctrina, aquí es los mismos términos. O sea, Pablo utiliza palabras distintas a las que utilizan las epístolas. Pues hermanos, si yo le escribo una carta, por ejemplo, al hermano Carlos, y le escribo una carta a mi esposa, estos eruditos saldrían y dirían, la carta del hermano Carlos que le escribió a Carlos no es de Jeffrey, porque no le dijo te amo, no le dijo mi princesa, no le dijo corazón, no le dijo te anhelo ver. Pues es obvio, porque si le estoy escribiendo a mi esposa utilizo unas palabras, si le estoy escribiendo a un hermano de la iglesia utilizo otras. Hermanos, ese argumento lo hacen para Pedro, lo hacen para Juan. Dicen la primera carta es de Pedro, la segunda no. ¿Por qué? Porque no hay las mismas palabras. La primera carta es de Juan, las otras 2 no, porque no aparecen las mismas palabras. Pues por favor, o sea, son PhD, hagan por lo menos un esfuerzo.
¿Por qué no? Porque es la palabra del Señor. Por eso nunca lo van a poder desmentir. Así que, hermanos, les repito, el punto aquí, y por qué me explayo un poquito en esto, hermanos, porque se trata de que si es o no la palabra del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que la primera epístola a Timoteo es palabra del Señor porque fue escrita por el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, dice él, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Noten cómo describe su apostolado Pablo. Lo describe como un apostolado que es por un mandato del Señor. Esa palabra mandato se refiere a la autoridad decretiva de Dios. Esto tiene peso para Timoteo. Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, tú eres un pastor. Timoteo, yo soy apóstol, pero no es por mis dones, no es por mi capacidad, no es por lo juicioso que fui en el judaísmo, es porque Dios mandó. Hermanos, el ministerio es en primera instancia un mandato del Señor. Los que estamos en el ministerio no estamos porque no tenemos más nada que hacer. Los que estamos en el ministerio no estamos o no deberíamos querer estar porque no nos funcionaron los negocios de esta vida. No, los que estamos en el ministerio estamos en primer lugar porque Dios nos mandó. Porque hay un llamado de Dios que no se puede desatender. Se tiene que obedecer el mandato de Dios. Ese Dios que, como dice aquí, es nuestro Salvador, y ese Jesucristo que es nuestra esperanza. Nuestro Salvador, nuestra esperanza. Y me quiero detener un poquito en esa última palabra, nuestra esperanza. Noten el apersonamiento. Mía, es nuestra, no es la esperanza, es nuestra esperanza. Hermanos, si tú murieras hoy y te presentas delante del Señor Jesucristo, el juez, y Él abre los libros y Él te pregunta, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué le dirías? Imaginémonos, concédanme la parábola que Jesús dice, parece una inconsistencia, no veo tu nombre aquí, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué le dirías? Tal vez le dirías, pero Señor, yo era santo, yo no pecaba, yo luché contra el pecado, yo nunca me fui a borrachera, yo nunca fui infiel. O tal vez le diría, Señor, yo era bautista reformado, yo era bautizado, yo nunca falté a un culto. O tal vez le diría, Señor, yo me sé las 5 solas. Mira, sola fe, sola fide, sola gracia, sola ideo gloria, sola escritura. Yo me sé el tuli. El hombre está depravado. Tú eliges soberanamente. Cristo murió solo por unos. Tú los llamas eficazmente y los preservas hasta el final. Señor, yo me sé el principio regulador, teología del pacto. Yo me lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Sabes qué te diría? Te vas para el infierno. Derechito. Porque si esos son los argumentos para entrar al cielo, nos iríamos derechito para el infierno. Hermanos, el infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de gente buena. ¿Cuál es el único argumento, la única explicación que valdría ahí? Aquí dice nuestra esperanza, Señor, que yo soy un gran pecador y que tú eres un gran salvador. Eso sería lo único. Señor, yo creí en ti. Señor, tú pagaste por mí, tú lo hiciste todo, Señor, por eso estoy aquí. Porque yo era un pecador y tú viniste y tú muriste por mí, Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cuando en esa hipótesis nuestra esperanza, o más bien que nuestra esperanza, hermanos, no esté en nuestras buenas obras, en nuestro conocimiento teológico, en nuestra trayectoria, que nuestra esperanza esté en Jesucristo.
Ilustro esto con otra parábola que la tomo de San Agustín, aunque le hago unas adaptaciones. Este miércoles la compartía. Llega un hombre al cielo. Concédame nuevamente la parábola. Llega un hombre al cielo, un ladrón, y va a entrar. Y se le presenta un ángel y le dice: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y él le dice, pues un poquito perdido: no sé, Señor, no sé. ¿Cómo que no sabes por qué estás aquí? Tienes que saber por qué estás aquí. No, Señor, sinceramente no sé. Dime, ¿tú te bautizaste? No, Señor, no me bauticé. ¿Cómo así que tú no te bautizaste? No, esto tiene que ser un error. Llamen a los superiores. Llegan los querubines. Le preguntan los querubines: ¿tú por qué estás aquí? El hombre asustado: no sé, Señor. Bueno, dinos, ¿tú fuiste a una iglesia bautista reformada? No, Señor, ¿iglesia? No, yo nunca fui a una iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo que no fuiste a una iglesia? No, esto tiene que ser un error. Él tiene que ser del infierno. Él no fue a iglesia, no ha sido bautizado. Tiene que ser un error. Llamen al rey. Llamen al rey. Y viene el Señor. Y lo ve. Y le dice: ¿por qué estás aquí? Y él le dice: Señor, porque hace un cabo rato, cuando estabas en la cruz del medio, tú me dijiste que hoy estaría contigo en el paraíso. Y el Señor le dice: entra al gozo de tu Señor. Hermanos, nuestra esperanza es solo Cristo. Amén. Solo Él. Solo Él, hermanos. Hay que ser santos, sí, pero Cristo es nuestra esperanza. Solo Él. Solo Cristo es nuestra esperanza. Ahora veamos cuándo escribió esta carta. Pablo escribe esta carta con toda seguridad después de su encarcelamiento en Roma, que fue desde el 60 al 62. Probablemente la escribe en el 63 o en el 64 después de Cristo. Ténganme este dato para algo de más adelante. Pablo sale de prisión y visita Éfeso, empieza a visitar las iglesias que él había plantado. Y llega a Éfeso y entonces con Timoteo llega a Éfeso y está con Timoteo. Y de Éfeso Pablo solo se va a Macedonia, probablemente a Filipos, y deja a Timoteo ahí. Y desde Macedonia le escribe esta carta. Miren el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo tiene que salir y deja a Timoteo como pastor de la iglesia que la cuide, y desde Macedonia le escribe para atender los problemas que había en Éfeso. Éfeso es una carta de la prisión. Efesios, perdón, es una carta de la prisión. Eso quiere decir que Efesios fue escrita desde el 60 al 62. Y si Pablo escribe esta carta después del encarcelamiento, entonces eso quiere decir que Timoteo es posterior a la carta de los Efesios. Eso porque es importante, hermanos. Efesios, ustedes la leen. Efesios es una carta preciosísima. Es una iglesia muy bien fundamentada, pero parece ser que se empezó a pervertir. Incluso los mismos pastores empezaron a apostatar de la fe. Por eso leían al final de lo que en la lectura bíblica hablaba de un tal Himeneo y Alejandro, los cuales naufragaron. Y Pablo los entregó a Satanás. La iglesia, los propios pastores habían apostatado. La iglesia estaba teniendo serios problemas y Pablo consideró que Timoteo era el único capaz de hacerle frente a toda esa herejía. Una iglesia que estaba bien empezó a desviarse de la doctrina. Sus pastores empezaron a desviar y entonces tiene que estar Timoteo para hacerle frente a esa iglesia. Es un tema serio. Pablo fue pastor de esta iglesia por lo menos 3 años, hermano. Entonces imagínense al pobre Timoteo, super pastor Pablo, el apóstol, una iglesia bien fundamentada, y él llega a esta iglesia con errores de herejía, con apóstoles apostatando, hermanos, la cosa está difícil. Por tanto, Pablo desde Macedonia va a escribirle a Timoteo para animarlo en ese pastorado. Y eso entonces nos lleva en tercer lugar a ver
¿a quién escribió la carta? ¿Quién fue el receptor de la carta? Bueno, como la carta lo dice, el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, nombre bonito, quiere decir el que adora a Dios, el que honra a Dios. Pero yo me quiero detener, hermanos, en esa cláusula que Pablo puso, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dice hijo? ¿Por qué le llamó hijo? Hermanos, Pablo le llama a Timoteo hijo básicamente por 4 razones. Y eso va a ser muy aplicativo. Primero, hermanos, le llama hijo a Timoteo porque él lo engendró espiritualmente. No es porque Timoteo, por si al caso, no es que Timoteo haya sido hijo en la sangre de Pablo, no. Timoteo es hijo de Pablo en un sentido espiritual. En Filemón, capítulo 1, versículo 10, Pablo, hablando del esclavo de Onésimo, dice, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo engendré mientras estaba en la cárcel, yo le compartí el evangelio a él, él se convirtió y entonces lo envía de vuelta a Filemón. Esa idea de engendrar, cuando uno le comparte el evangelio a alguien, se puede hablar en cierto grado de que es un hijo porque la persona ha nacido de nuevo. Eso nos está llevando a la doctrina del nuevo nacimiento. Pero quisiera ampliar un poco, hermanos, esta conversión de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, leamos desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue un niño de madre judía y de padre griego. Lo dice Hechos 16, ahorita lo vamos a ver. Su madre, ojo aquí madres, su madre lo había desde chiquito, conforme a la tradición judía, enseñado el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Su madre, llamada Eunice, seguro diariamente le compartía todo lo que la ley decía. O sea que Timoteo fue un niño que se creyó, hermanos, se creyó sabiendo que Dios creó todas las cosas, sabiendo que Noé, que hubo un diluvio, sabiendo que a Abraham se le prometió una descendencia, sabiendo que hubo un reino, sabiendo que ese reino se dividió, sabiendo del tabernáculo, del templo, de la deportación, de la reconstrucción, de todo eso. Timoteo fue un niño que se crió en eso. Pero Timoteo, con todo y que tenía claro el Antiguo Testamento, Timoteo no era salvo. ¿Por qué? Porque a Timoteo el Antiguo Testamento no le había dejado ver a Cristo Jesús. Y es hasta que, como lo dice Hechos 14, Pablo llega a Listra, de donde era Timoteo, y le comparte del Mesías, y Timoteo entonces nace de nuevo, hermanos. Eso nos enseña que el Antiguo Testamento tiene que ser entendido con los ojos puestos en Cristo Jesús. Madres, no hagan una labor como Eunice solamente. Ustedes son creyentes del nuevo pacto. Hijo, mira la creación, mira a Cristo. Hijo, mira a Abraham, mira a Cristo. Hijo, mira a Noé, mira a Cristo, y así sucesivamente. Conforme el niño, por supuesto, puede ir entendiendo. Pero hermanos, que no nos quedemos en el Antiguo Testamento meramente como historias, como un cuento infantil, sino que nuestro niño pueda ir entendiendo del Mesías que el Antiguo Testamento anunciaba. Nosotros mismos como adultos, hermanos, no hemos de leer el Antiguo Testamento solo por sí. Tiene que llevarnos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro del plan redentor. Si no se está viendo a Cristo, no estamos entendiendo bien. Timoteo sabía todo, pero no había creído.
porque no había hecho la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Abraham y Cristo, entre David y Cristo. Miren un poquito atrás, el capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 Timoteo 1, 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, cuando Pablo llega a Listra, sí, Timoteo creyó, pero la que primero creyó fue la abuelita Loida. Y Loida entendió el evangelio, una judía, por fin aprendió de un Salvador llamado Cristo Jesús. Y Loida tal vez le dijo a su hija Eunice: hija, te invito a una reunión. Ven, escucha. Hay un Cristo Salvador. Ven, hija, ven. Tal vez ancianita, no tenía toda la doctrina claro, no era tan madura. Ven, escucha en la iglesia. Eunice cree. Eunice tiene un hijo. Y ahí hay una abuela y hay una madre con un nieto, un hijo que no es creyente. Hijo, ven al culto para que escuches. Probablemente Timoteo con 15 años. Ahorita les demuestro. Hijo, ven, vamos a la iglesia para que escuches a un tal apóstol Pablo hablándonos de un Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hijo, ya entendimos la simiente de Abraham. Hijo, ya entendimos el rey David. El verdadero David ya llegó. Hijo, ven al culto. Escucha, hijo, hasta que ese hijo finalmente se convirtió. Hermanos, esto nos deja una preciosa enseñanza, principalmente para las madres y las abuelas. Dos mujeres sin un varón, padre griego, el padre de Timoteo, definitivamente no le iba a enseñar de Cristo Jesús, dioses paganos. Pero allá había una mamá que, aun sujeta a su marido, estaba preocupada por la espiritualidad de su hijo y se preocupó porque su hijo conociera del Salvador. Allá había una abuela que no estaba contenta con que ella fuera salva, sino que estaba afanada porque su nieto también fuera salvo. Amadas hermanas, abuelas y madres, ustedes tienen la labor, tienen el privilegio de ser una alta influencia para que ese hijo, ese nieto, venga a la fe. Pablo expresa de Loida y de Eunice que ellas eran verdaderas creyentes. Tiene que haber fe en ti e empieza a influenciar a ese hijo. Empieza a leerle la Biblia, empieza a compartirle, empieza a prohibirle cosas que lo van a arrastrar al mundo. Esa es tu labor. ¿Dependemos de la soberanía del Señor? Claro que sí, pero que nosotros hagamos la labor. Miren, amadas, les doy un consejo un poco atrevido. Pero, abuelitas, si tu hija no es creyente, tu yerno tampoco, mira cómo le quitas ese niño a esa hija. Mira cómo, hija, el domingo dámelo. Yo me lo llevo a la iglesia. A eso me refiero con quitárselo. Dámelo. No, mamá, que a la iglesia no. Hija, tú lo mandas al colegio todos los días a que escuche devolución. Tú lo mandas al colegio a que comparta con amigos que le hablan de vulgaridades. Dámelo 1 hora y media. Dámelo el domingo. Hija, tú la mandas a emborracharse con amigos. Tú lo mandas a fiestas, dámelo a mí, 1 hora y media, dámelo a mí. Yo lo voy a llevar al culto para que escuche la palabra del Señor. Pídeselo un fin de semana y léele la Biblia a ese nieto.
Es la única fuente del evangelio que ese nieto tiene. Esfuérzate. Madres, lo mismo. Si tu esposo es incrédulo y él no quiere que se quede, él no quiere que vaya a la iglesia, dile que te lo deje llevar. Dile que te lo deje llevar. Y si toca pelear, se pelean. Primero Dios. No dijo que traería espada. No estoy invitando a un divorcio. Pero es la salvación del hijo. Es la salvación del hijo. Hay que ser muy intencionales en eso. No es el mismo ejemplo de aquí, pero hace poquito escuchaba muy triste eso. Una iglesia que cuando la mujer estaba casada con un incrédulo y el incrédulo no le decía que no fuera a la iglesia los excusa. Tranquilas, no vayan al culto, porque hay que estar sujeta al marido. Si él no te deja ir a la iglesia, pues nunca vayas. Wow. Primero Dios. Yo no estoy diciendo que esa mujer, sinvergüenza, hijo del diablo. No, yo no estoy diciendo eso, pero esa mujer debe ver cómo hace. No, mi marido dijo que el niño no fuera a la iglesia y ya no. No, mi marido dice que al niño de 15 años hay que llevarlo donde las mujeres para que aprenda. Esa mujer tiene que pararse firme. Es la salvación de su hijo. Y el marido lo hará en la autoridad de él, pero ella se mantuvo en un no, es mi hijo, es para el Señor. Yo creo que así hacía Loida, yo creo que así hacía Eunice, hermanos, el contexto era difícil. Un esposo pagano y su esposa se convirtiera al cristianismo, eso era traición, eso era digno de divorcio. No piensen que es que allá era más fácil. Ahorita es más fácil. Hermanas, Dios les dé sabiduría. Mi punto es, tienen un nieto, tienen un hijo. Tienen que ver la manera de traer ese nieto y traer ese hijo al Señor, de esforzarse para que ese hijo llegue a los pies del Señor. Sigue diciendo no. Segunda razón de por qué le llama hijo, porque Pablo lo vio crecer física y espiritualmente. Ahora vamos a Hechos 14. Pablo le llama a Timoteo hijo porque lo vio crecer física y espiritualmente. Vamos a Hechos capítulo 14, versículo 5. Solo por ver, eso es en el primer viaje misionero de Pablo. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, ahí es donde era Timoteo, y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Este es el primer viaje misionero de Pablo, con toda seguridad un viaje que hizo desde el 44 al 46 después de Cristo, primer viaje. Pablo hace todo su viaje misionero, llega hasta Derbe, de Derbe se devuelve a Listra, afirma todas las ciudades, llega a Antioquía, va a Jerusalén. Segundo viaje misionero, sale Pablo, aproximadamente hace el segundo viaje en el 49 al 52. Si Timoteo se convirtió en el 44, 45, van 4 años de creyente, 5 tal vez. Hechos 16. ¿Dónde aparece Timoteo? Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra. Eso es el segundo viaje. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo aquí se encuentra con Timoteo, que dentro de su iglesia era un hombre de buen testimonio. Ahorita lo vamos a comprobar más. Hermanos, Timoteo tiene apenas por ahí 20 años aquí. Muchachito, se convirtió a los 15. 20 años. Y ya Pablo dice, ¡qué hombre! 20 años. ¡Qué hombre! Me lo llevo. Y se va para un viaje misionero, hermanos. No un crucero, un viaje misionero. A viento. A pasar trabajo. A ser perseguido. 20 años de misionero. Yo creo que no tenemos muchos jóvenes aquí, pero eso nos está exhortando, nos debe exhortar. 20 años y ya se va de misionero con el apóstol Pablo.
Ahora, yo les dije que Primera de Timoteo fue escrita después del 62. O sea, pongámosle por temprano 63. El primer viaje misionero es en el 49 al 52. Hasta que Pablo escribe Timoteo han pasado 13 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Allá es donde Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tiene Timoteo entonces? Aproximadamente 33, 35 años. Porque en la cultura judía un joven era de entre los 30 a los 35, todavía era considerado joven. Timoteo es un joven de más o menos 35 años cuando le escriben primera a Timoteo. Lleva 15 años en el evangelio. Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Con eso lo que quería de pronto es que no pensemos cuando leemos juventud en Timoteo, que Timoteo era un muchachito de 18 años, 20 años. No, era más o menos de 35 años. Resten. Si decimos que tiene 20 años, entonces eso quiere decir que Pablo se lo llevó como a los 7. No, no es así. Pero entonces, ¿qué quiero aplicar aquí? Amados jóvenes, desde ya, desde la juventud, es que hay que entregar la vida al Señor, es que hay que comprometer la vida al Señor para hacer algo que de verdad signifique. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue Pedro Pascasio Martínez Rojas? ¿Alguno lo conoce? ¿Pedro Pascasio Martínez Rojas? ¿Nadie? Todos, yo tampoco lo conocía, todos nos rajamos en historia de Colombia. Hermanos, Pedro Pascasio Martínez Rojas fue un soldado cuando se libró la batalla de Boyacá y perdieron los españoles. El general José María Córdoba, no, ¿sí? Déjame reviso la nota para no estar. José María Barreiro. José María Córdoba era de acá. José María Barreiro, ya ahí vamos a hacer un error, menos mal tengo la nota. ¿Sí ve que nos rajamos? José María Barreiro se estaba escondiendo con otro hombre, con un soldado. Y salió el soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas, un soldado de 12 años, con otro soldado y los encontraron. El amigo de Pedro mató al ayudante del general y cuando el general ve que estos dos jovencitos lo tienen así acorralado, les ofreció dinero. Les ofreció muchísimo dinero. Y Pedro Pascasio le dijo, más vale la libertad de una nación que todo tu dinero. Y se lo llevaron capturado al general Simón Bolívar. Y Pedro Pascasio quedó como un héroe de la guerra, de la historia de Colombia. Tiene muchos monumentos. Pedro Pascasio, un soldado de apenas 11 años, 12 años probablemente cuando sucedió este evento. Yo creo que ver eso nos dice a nosotros que para nuestros tiempos, con todo esto de adolescentes, entendámoslo, no lo acusemos. Hermanos, uno mira esas escenas de la Segunda Guerra Mundial y uno ve que se van bajando a la guerra muchachos de 15 años, frenteando guerras. Lo que quiero es, mi punto es, que desde la juventud hay que ver qué se hace significativo para este mundo. Mira, todos los jóvenes son iguales, jóvenes. Todos los jóvenes son iguales, todos están pensando en tener sexo, todos están pensando en emborracharse, qué bacanería, qué disfrute. Perder el tiempo, joven, no desperdicies tu juventud, aprovéchala y hazla algo significativo. Y puedes hacer de tu juventud algo significativo si desde ya te entregas al Señor. Si desde ya empiezas a hacer algo para el reino del Señor. Timoteo tenía apenas 15 años cuando entregó su vida al Señor. 20 años cuando se fue de misionero. 35 está frenteando una de las iglesias más duras que podía haber. ¿Por qué qué? Porque desde los 15 años estaba haciendo algo. Padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños de 15 años? No que tenga noviecita, no que rumbee, no que disfrute la vida, que se tire la vida, que aproveche la vida. Muéstrenme un colegio, muéstrenme un grupo de jóvenes, que haya un joven que esté pensando en, voy a invertir, voy a montar negocio, yo algún día me voy a casar.
Voy a leerme un libro de teología para dar un estudio bíblico, para aprender del Señor. No, quiero ser youtuber. Bueno, listo, hazte youtuber. Enseña algo de servicio. Hazte un youtuber, yo qué sé, enseña algo científico. Investiga. No, youtuber para narrar mis reacciones en los partidos de fútbol. Un día tuve una consejería así con un papá, porque el hijo quería hacer eso. El papá le decía, ¿qué te vas a tirar la vida? Un papá no se lo dejó hacer. No se lo dejó hacer. Vas a perder el tiempo ahí grabándote, reaccionando a un partido de fútbol. Haz algo de servicio. Hermanos, este es Timoteo. Este es Timoteo. La gracia del Señor, claro que sí. Pero miren lo que está haciendo en la vida de un joven. Tercer lugar, Pablo le llama hijo porque tuvo un discipulado cercano con él. Pablo se fue con Timoteo para Macedonia, para Berea, para Atenas, para Filipo, lo mandó para Tesalónica, están en Efesios, estaban muy cercanos. Timoteo era alguien muy cercano para Pablo. Y en cuarto lugar, porque lo ve también como un sucesor. De hecho, segunda a Timoteo, que muy probablemente es la última carta de Pablo, ya Pablo va a morir. ¿A quién espera ver? Le dice, ven pronto a verme. Ya Pablo va a morir, lo van a decapitar. Y él espera estar con su hijo Timoteo. Hermanos, todo esto nos enseña el valor del discipulado. Hermanos, necesitamos más Timoteos en esta iglesia. Más gente que quiera crecer. Más gente que se quiera pegar a otro para madurar. No necesitamos tantos Pablos. Necesitamos Timoteo, gente que quiera seguir, gente que quiera madurar, gente que quiera crecer, gente que esté dispuesta a ponerse a los pies de otro para leer la Biblia juntos y para madurar. Así fue Timoteo, hermanos. Por allá en esas iglesias se habla de los padres espirituales. Padres que tendrán un montón de demandas de alimento espiritual porque ni siquiera le prestan atención a esos hijos. Se enseñorean de las iglesias y somos los padres espirituales, pero no hay un discipulado, no hay un involucramiento, no hay un preguntar por la vida del discípulo. Pablo no era así. Pablo le dice a Timoteo, hijo, por todo eso, hermano, lo vio crecer, lo discipuló, lo formó, lo trabajó, estuvo con él. Hasta que pasó de ser un sencillo muchachito de 15 años a ser un gran pastor. El que probablemente iba a ser el sucesor de Pablo. Imagínense, hermanos. Imagínense. ¿Qué llegó a ser Timoteo? Tímido, temeroso. Bueno, de hecho, podemos hablar de esas aptitudes de Timoteo. Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque Timoteo muy seguramente era tímido. Le faltaba entereza, le faltaba entrar, pero aún así, Pablo lo utiliza. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué leímos ahorita en Hechos 16? Todos los hermanos daban buen testimonio de él. Hermanos, podemos tener cuestiones de personalidad, pero después que haya un carácter probado, el Señor usará eso. El Señor utiliza el carácter, hermanos. El Señor utiliza creyentes comprometidos. Pablo le dice también a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 21, límpiate de todas estas cosas, despójate de todas estas cosas para que seas un instrumento útil, santificado, útil al Señor. Hermanos, un carácter santo es verdaderamente lo que va a impactar. Timoteo tenía doctrina. De hecho, Pablo le dijo, te dejé en Éfeso para que corrijas lo deficiente. Tiene buena doctrina. Pero ¿por qué escoge a este buen maestro? Porque este buen maestro tiene buen carácter. Hermanos, tener buena doctrina no es suficiente. La biblioteca del seminario fue dotada con 1000 títulos de la mejor teología, hermanos. 1000 títulos, no le estoy exagerando, 1000, bueno, 980 y tantos. De la mejor teología. Eso ni en español existe. Ni un libro era hereje. ¿Por qué donaron esos 1000 libros? Porque una mujer abandonada por su marido no sabía qué hacer con ellos. Le fue infiel, se fue para el extranjero y le dejó sus 1000 libros de teología. La mejor teología.
no le sirvió para ser fiel a su esposa. El carácter, hermanos, el carácter. ¿Por qué mis hijos no? Mira papá, mira mamá, qué carácter están viendo en ti. ¿Por qué mis amigos no me creen? Mira qué carácter están viendo en ti. Pablo escoge a Timoteo como el pastor para esa iglesia tan pesada. Tiene buena doctrina, pero tiene buen carácter. No importa que sea tímido, tiene buen carácter. No confía en la osadía que podía tener otro hombre, en lo entrón que pudiera ser otro hombre. Él confía en el carácter que tiene Timoteo. Es mejor tener a alguien tímido, pero con buen carácter, hermanos. De hecho, él le dijo verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Así que, hermanos, este es Timoteo. Este es Timoteo, el autor de esta carta. Ahora, finalmente, hermanos, veamos el saludo que aparece en el versículo 2. Le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Lo necesario para el ministerio. Timoteo, vas a necesitar gracia del Señor. Eso está pesado allá. Tienes una timidez. Necesitas gracia del Señor, Timoteo. Tienes un montón de herejes allá, Timoteo. Necesitas misericordia. Tienes que saber cómo vas a corregir el pecado. No puedes ser un grosero, un atarbán. Tienes que tener misericordia. Tienes unas viudas allá, Timoteo, que están siendo carga para la iglesia. Mira cómo las cuidas. Eso aparece en la carta. Vas a tener muchos problemas, Timoteo. Necesitas paz. Gracia, misericordia y paz se necesita para el ministerio cristiano. Y esto Pablo se lo da porque en esta carta, hermanos, Pablo le escribe a Timoteo para, principalmente, y con esto acabo, corregir las falsas doctrinas que estaban sucediendo. Había mucha mala doctrina y Timoteo tiene que corregirla. Había muchos falsos maestros que, como les digo, de hecho los mismos pastores. Eso nos anima a nosotros, hermanos, en esta carta a estudiarla para conocer el valor de la verdadera doctrina. En segundo lugar, le escribe para darle instrucciones respecto al orden de la iglesia. En esta carta vamos a saber, hermanos, por qué, por ejemplo, tenemos solo pastores varones, no ministerios, liderazgo de femenino. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Cómo se debe organizar la iglesia, columna y baluarte de la verdad? En esa carta Pablo le va a dar instrucciones acerca de lo que es un buen ministerio para condenar a los apóstatas. Y en esta carta Pablo le va a dar un montón de instrucciones pastorales que van a tener que ver todo con nosotros. El decoro de la mujer, quiénes deben orar en la iglesia, cómo se debe disciplinar a los ancianos, quiero decir a los pastores, qué se debe hacer con el dinero, cómo tener contentamiento. Todo eso, hermanos, nos va a ser tratado en esta preciosa carta que el Señor nos da. No tengo más para decir. Esta es la introducción a la vida y a la carta primera a Timoteo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, gracias por escribirnos esta carta y gracias por dejarnos este saludo. Señor, te quiero orar por todo lo que hemos estado escuchando y lo que he estado expresando. Te pedimos, Dios, que nos des firmeza en tu palabra para no estar dejándonos engañar de aquellos que la quieren atacar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser más Timoteos, que nos dejemos formar, Dios, que nos dejemos tratar por ti, por tu iglesia. Señor,
que no haya orgullo para pensar que no se necesita participar de las reuniones que la iglesia da, de los estudios que la iglesia da, de escuchar amonestación de un hermano. Tal vez es la voz de un Pablo que nos está diciendo que necesitamos andar correctamente. Ayuda a Dios, por favor, a las madres, a las abuelas de esta iglesia, a traer a sus hijos y a sus nietos a la fe. Ayúdalas, Dios, a ser un instrumento para gloria tuya. Que estén intranquilas, que sean urgidas por traer a esos niños a la iglesia. Danos amor, Señor, cuando esos niños vengan, para soportar sus gritos, para soportar sus llantos, si es que no están entrenados para estar en una iglesia. Pero vale más que esos niños escuchen de ti, que estén quieticos en casa sin hacer bulla. Señor, queremos ver más niños viniendo a la fe en esta iglesia. Tú amas a los niños, Señor. Lo creemos. Creemos que tienes un trato especial para los niños. Los utilizaste incluso como un ejemplo de los que vienen a ti. Los recibiste, oh Señor, entre tus piernas, entre tus rodillas. Los abrazaste, los besaste. Niños. Señor, queremos que en esta iglesia haya más niños, más jóvenes también viniendo a la fe. Te pedimos por nuestros jóvenes, Dios. Te pedimos por los que no han creído en ti, que por favor los salves. Y por los que han creído en ti, Dios, para que desde ya empiecen a hacer grandes cosas para tu gloria. Para que desde ya empiecen a salirse de ese molde del mundo. Que nuestros jóvenes no estén amando lo mismo que ama el mundo, sino que amen cosas trascendentales, Dios. Que en sus colegios ellos brillen como jóvenes que van adelante. Que los aborrezcan porque no son pecadores. Que sean distintos, santos, únicos. Bendice a nuestros jóvenes, Dios. Todo te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.